Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, ¿cómo están? Bueno, les queremos dar la bienvenida a otra jornada de actualización laboral. Ya nos conocen, la doctora Rosana Pavesa, que va a participar de esta actividad, irá con el punto que yo denominé 7, que tiene que ver con todas las novedades laborales y la actualidad, más que nada, en este ámbito, ¿no? Debido a lo que ya conocemos todo, esta situación de pandemia. Así que, bueno, a continuación iremos con un tema muy interesante del desarrollo de esta actualización. Acá vemos los 7 puntos a tratar en esta oportunidad, que tiene que ver con las obligaciones del empleado y empleador, en lo que respecta a la actividad de la construcción. El régimen de aplicación de esta actividad, vamos a hablar sobre el DIERIC, qué es el DIERIC, qué función cumple, el marco legal de la actividad en la construcción, casos prácticos de la liquidación, el acuerdo sobre el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y novedades laborales y la actualidad en este ámbito explayada por la doctora Rosana Pavesa. Bueno, hemos elegido 3 momentos para explayarnos sobre las obligaciones del empleador. El inicio de la relación laboral, ser empleador en principio, y si nos vamos a dedicar en este caso como vamos a desarrollar el convenio de la construcción, el 76/75, debemos inscribirnos también en el DIERIC, debemos contratar un seguro de vida obligatorio, un seguro de vida de convenio, que eso se hace a través de la UOCRA. Debemos contratar un servicio médico para la incorporación de los empleados, para verificar las enfermedades o no preexistentes. Confeccionar un legajo donde va a ir toda documentación firmada por el empleado, como ser lo más importante, tratar de detallar las cargas de familias que tiene,
conocer un poco al empleado, un currículum vitae, por supuesto, un formulario de ingreso, donde va a detallar la especialidad, los trabajos que ha realizado, y bueno, incorporar también esto, el domicilio fundamental actualizado cada vez que el empleado cambie de lugar de trabajo, la entrega de un contrato de trabajo, de todos los contratos de trabajo que se vayan realizando. Y después, bueno, fundamentalmente un reglamento interno para que el empleado conozca las maneras de trabajar del empleador, que esté interiorizado sobre los temas, que también los contratos, digamos, lo que es el reglamento interno contiene, digamos, el material que se le asigna, cómo lo va a manejar, las responsabilidades que tiene el empleador, las obligaciones, habla de sanciones y un montón de detalles que tienen que ver con los cumplimientos e incumplimientos. Existen en algunos casos beneficios también para el empleador. Y después vamos a hablar sobre temas específicos más adelante. Durante la relación laboral tenemos que tener en cuenta que vamos a liquidar haberes, vamos a presentar el formulario 931, sea por aplicativo o vía web. Vamos a pagar las cargas sociales, la presentación, hacemos la presentación previamente, hacemos los pagos. Hoy en día estamos bastante activos, ¿no? Porque en este caso, el 931, más que nada, donde ingresamos los datos particulares de cada empleado, tiene que estar actualizado para aquellas empresas que han sido beneficiadas con el tema del ATP. Después tenemos la confección y presentación y pago de boletas sindicales. Y bueno, hoy en día todos los pagos, la mayoría, todos los pagos sindicales están relacionados con las páginas de cada convenio y el posterior pago a través de BEP, utilización de cuenta bancaria, pago mi cuenta o la elaboración del BEP, según corresponda. La finalización de la relación laboral es por la ruptura del contrato laboral y es que hay que tener en cuenta para desligar al empleador de las responsabilidades que tiene que ver con la recepción de los telegramas de renuncia o los telegramas de despido, la presentación, digamos, de los acuerdos que hay a veces entre empleado y empleador, pero fundamentalmente siempre hay que, yo lo recomiendo, siempre en todas las charlas lo recomiendo, el examen posterior, el examen de salud que el empleador contrata un servicio para que el empleado o el ex empleado se haga la revisación médica para verificar el estado en que se encuentra y no acceda después a reclamos futuros, ¿no? El empleado no está obligado a hacerlo, si quiere lo hace. Si no lo hace, es como que está renunciando a los derechos que la ley de contrato de trabajo le otorga y desliga al empleador de tal responsabilidad. La finalización, acuérdese, de la relación laboral puede ser de mutuo acuerdo, por algún inconveniente, quiebra de la empresa, la jubilación del empleado. Hay un montón de motivos por los cuales no me quiero explayar porque son conceptos básicos y que prefiero utilizar este tiempo en explicarles conceptos más relacionados al convenio. Bueno, acá le estamos mostrando la constancia de alta del trabajador y la alta temprana, donde en principio dan los datos del empleador y a partir de allí comienzan los datos del empleado. En realidad también hay algunos datos particulares tanto para el empleado como el empleador, ¿no? Como es la RT vigente, que es la que se encuentra inscripta por el empleador. Bueno, acá los datos personales del empleado, la ficha de inicio y fichas de cese. Esto la verdad que viene bastante bien porque se puede, como este convenio tiene la particularidad de que cada empleado puede tener múltiples
altas tempranas y bajas tempranas, debido a que comienzan una obra y la terminan, y comienzan otra obra y la terminan, dejan de trabajar un tiempo y lo van haciendo. Entonces es evidente acá que ha formalizado un poco más allá de un contrato que puede haber intermedio, porque este dato también figura en el dato que informa el empleador al IERIC, el inicio de la obra y el cierre de la obra. Bueno, la obra social, como todos sabemos, la de la construcción o alguna que pueda elegir en particular el empleado, ¿no? A medida eso cumpliendo los requisitos básicos para estar inscripta en cualquier obra social sindical. La retribución pactada va a ser de la hora de la calidad del empleado. Cuando si hablamos de ayudante, hablamos de medio oficial, de oficial, la hora, el valor hora básico para el cálculo, el modo de liquidación, que en este caso va a ser quincenal, el puesto que va a desarrollar este muchacho, el domicilio de explotación. También viene bien mencionar el domicilio de explotación porque normalmente sale el domicilio de explotación del empleador. Sería bueno completar con los datos donde va a cumplir la función, si es un empleado que cumple la función en un solo lugar. Acuérdense que dentro de la obra a veces un mismo empleador puede tener distintas obras, pero si se trata de obras grandes que tienen una duración, llamémosle 2 meses, 3 meses, ya es distinto. Bueno, por eso es la importancia de este formulario de la alta temprana. El régimen de aplicación se refiere a la inclusión o exclusión, digamos, de los actores. El trabajo realizado en relación de dependencia en el ámbito de la construcción está regido por la Ley 22.250. En su principal artículo, el primero, define a los trabajadores que están incluidos en el régimen, la modalidad, la denominación que se acuerde a su contratación o la forma de su remuneración y dónde desempeñará sus tareas, sean en obras o en lugares de trabajo de empleadores. Se encuadra a los empleadores de la industria de construcción que se dediquen, en principio, a ejecutar obras de ingeniería o arquitectura, ya sea se trate de excavaciones, de construcciones nuevas o de modificaciones, reparaciones, la conservación o demolición de las ya existentes, desmontaje o instalación de partes ya fabricadas o de vía y obras. También estarían encuadrados aquellos que elaboran elementos necesarios para efectuar trabajo destinado exclusivamente para la ejecución de las mencionadas obras en instalaciones o dependencias de su propia empresa, establecida con carácter transitorio y para ese único fin. Incluyen también a los empleadores de las industrias o de las actividades complementarias o coadyuvantes de la construcción propiamente dicha, únicamente con relación al personal que contrate exclusivamente para ejecutar trabajos en las obras. Además de los empleados de obra, esta norma incluye trabajadores que desempeñen en los talleres, depósitos o parques destinados a la conservación, la reparación y el almacenaje o guarda de los elementos de trabajo utilizados en dichas obras o lugares. Y el otro artículo muy importante se refiere el 2 a quienes están excluidos del ámbito de la aplicación de este régimen. El personal de dirección, el administrativo, el técnico, el profesional, el jerárquico y la supervisión. Acá en este punto pueden ser empresas de la construcción, pero que cumplen estos cargos, ¿cierto? Y que tienen otro convenio. Y otro convenio por el cual la liquidación es distinta, los valores son distintos, son todos la mayoría mensualizados, con un salario determinado. También se excluye al propietario del inmueble que, no siendo empleador de la industria de la construcción, construya, repare o modifique su vivienda individual y a los trabajadores ocupados directamente por él a esos efectos. Es aquel propietario que contrata para refaccionar su casa. Directamente no lo va a incluir a las personas que él contrate dentro del régimen de la UOCRA. Convenio 76/75, así que desiste de eso. Y bueno, excluido así la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal, y las empresas del Estado, las empresas estatales con régimen especiales,
la sociedad de Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, o de economía mixta, que hay algunas todavía, o de propiedad del Estado exclusivamente, la cual tenga mayoría accionaria. Bueno, con esto es más que nada para marcar el régimen. Después vamos a ir en otra diapositiva, mencionaremos el marco legal de esta actividad. Acá, como vemos, el principal protagonista es la Ley 22.250, es el Estatuto de la Construcción. Después tenemos los decretos 1342/81, que ya lo mencionamos en algún momento. La Ley de Contrato de Trabajo, el convenio, uno de los convenios, que podemos decir el 76/75, al cual no vamos a hacer referencia más detalladamente, pero quiero mencionarles que existe el convenio 44506 para trabajadores de hormigón elaborado, el 54508 para trabajadores de la industria de la construcción que desarrollan su tarea en obras ubicadas dentro de yacimientos petrolíferos y gasíferos. El 577/10 para construcción de obras de redes de acceso, distribución, transportes, entre otras. Y como ya le mencionamos, el 7675, Convenio General de la Industria de la Construcción, a la cual nos vamos a referir más adelante. Pero también tenemos que cambiar dentro de la actividad normas que parten del DIERIC. Después tenemos la Ley 18.695, procedimientos de infracciones, que parten del DIERIC, la Ley 25.212 y resoluciones que tienen que ver con el sistema de registros laborales, sobre caducidad de la libreta, bueno, ya no existe más la libreta, el fondo de cese laboral, los aranceles y diferentes trámites. Por eso le menciono, ustedes verán en esta diapositiva, las distintas resoluciones. Las distintas resoluciones son las vigentes, las que surgieron acá en el año 2020, pero que son reemplazo de resoluciones anteriores. Esto usted lo van a poder ver en la página del DIERIC, donde van a estar todas las resoluciones. Tengamos en cuenta ese tema muy importante para tener en cuenta, y después cuando tengan que actualizar, asesorar, van a estar ustedes actualizados al respecto. Vamos desarrollando el convenio 7675, que podemos decir que se aplica en todo el territorio de la nación argentina. La liquidación de salario se establece por quincena. Pagaderos el cuarto día hábil posterior al cierre de cada quincena, ¿sí? Tengamos en cuenta que están involucrados dentro de estas liquidaciones y dentro de este convenio los albañiles, como así también todos aquellos que prestan servicios asociados a la construcción, como ser los electricistas, gasistas, hasta llegar a la especialidad denominada arte estatutario. No solamente esto surge, digamos, la liquidación quincenal en el convenio, sino que tengan en cuenta que es lo que indica el artículo 126 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, que se liquida del 1 al 15, será la primera quincena, y del 16 a la finalización del mes sería la segunda quincena. El artículo 128 de la Ley de Contrato de Trabajo también establece, digamos, el periodo de pago, o sea, cuarto día hábiles, ya sea, la ley lo define tanto para los quincenales como para los mensuales también. Así que tengamos en cuenta que se basa mucho en la Ley de Contrato. Tendrá una categoría, una especialización. Esto lo pueden sacar del convenio, donde hay un sinnúmero de digamos, especialidades. Categoría son las que establece, digamos, el convenio a través de una publicación, donde enumera en orden digamos, de profesionalidad hacia abajo los distintos valores de la hora diaria.
tengamos en cuenta que cuando el trabajador se incorpora a una obra, según sea la naturaleza de la misma y el trabajo que éste va a realizar, sumado a su experiencia, se lo va a categorizar de acuerdo a las categorías expuestas en el convenio. Otra de las particularidades es que un obrero que no tiene experiencia se lo va a categorizar directamente desde ayudante para arriba. Ayudante lo más bajo, hasta que el empleado vaya tomando o el obrero vaya tomando experiencia y se lo puede ir recategorizando. Esta convención deja previsto cómo hacer esa categorización en su artículo 7. Tengan en cuenta el artículo 7, ¿sí? Donde habla de otras particularidades que son importantes para tener en cuenta. La jornada laboral está definida por el artículo 10 de la presente convención, estableciendo que la jornada diaria no puede superar las 9 horas. Cuando la jornada se cumpla en forma continuada, se acordará una pausa vigente paga de 20 minutos. Es decir, que si no descansa el empleado, se trabajan las 9 horas jornadas directamente sin descansar, se le pagarán 20 minutos y siendo parte integrante de la jornada laboral. La extensión normal de la semana laborable no puede exceder las 44 horas, ¿sí? Tomamos en punto de referencia la jornada de los serenos, que es de 12 horas, que si cumple otra tarea, la jornada laboral del sereno va a ser menor, a 9 horas. Decimos del sereno porque, como dije, el sereno va a ser la parte fundamental, su salario, según la escala salarial, para determinar el 2% del seguro convencional. Bueno, este convenio permite trabajar a obreros de 14 a 16 años, donde establece un régimen distinto, y de 16 a 18 distinto a los regímenes de los obreros propiamente dicho. Otra de las particularidades es que el empleador debe proveer a cada empleado, a cada obrero, una tarjeta para que en el momento de ingresar fiche su ingreso y fiche el horario de su salida. Esto es obligatorio. En lo concerniente a vacaciones y a licencias especiales, se estará a lo establecido en el título 5, el artículo 164 y siguientes de la Ley 20.744. Es la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto resulte compatible con la naturaleza y las modalidades de la actividad de la industria de la construcción, en tanto a su vez no sea modificada por lo que se indica a continuación. ¿Qué voy a indicar a continuación? Digo que los trabajadores que en el año calendario o en el año aniversario respectivo no hayan alcanzado a prestar servicio la mitad de los días hábiles tendrán derecho a gozar de vacaciones en la extensión que se expresa. Por ejemplo, un trabajador que no tiene más de 5 años de antigüedad será un día de vacaciones por cada 20 días trabajados. Para aquellos que tengan más de 5 años hasta no mayor de 10, será un día por cada 15, y para aquellos trabajadores que excedan los 10 años de antigüedad, tendrán un día por cada 10 días de trabajado. Los trabajadores que no alcancen a prestar servicio durante 20 días percibirán como vacaciones un importe proporcional al tiempo trabajado, cual fuere la antigüedad. Queda establecido de esa manera. Todo trabajador tendrá derecho a usar la licencia no remunerada de hasta 20 días en el año calendario, cuando la licencia estipulada sea considerada como día de trabajo efectivo para todo beneficio convencional o legal, con la excepción de la adicional por asistencia perfecta, ¿cierto? Que eso ya lo hablamos en un momento y lo vamos a desarrollar. Tengamos en cuenta que el día del gremio es un día considerado no laborable, es el 22 de abril. Se calculará como un día feriado, se pagará como un día feriado. Las licencias se estará a lo dispuesto por el artículo 172 concordante de la Ley de Contrato de Trabajo. Se refiere a las leyes, digamos, vacaciones por nacimiento, matrimonio, fallecimiento, exámenes, etcétera, etcétera.
Eso es lo concerniente a todo lo que tenga que ver con las licencias especiales. El artículo 225 al 227 de la Ley de Contrato de Trabajo está instituido que sean de aplicación cuando el trabajador se vea impedido de prestar servicio por estar afectado a una enfermedad inculpable o por un accidente inculpable. Tratándose de un trabajador contratado para prestar servicio en una obra determinada o para ejecutar una tarea específica, que continuará impedido de prestar servicio después que se hayan extinguido los lapsos en el que tiene derecho a percibir remuneraciones. El empleador deberá reservar el puesto por el tiempo en que se mantenga la ejecución de la obra. Si la obra finalizó, realmente el empleador ya se desliga de ese tema. También se refiere, hace hincapié sobre la seguridad e higiene en su artículo 26 y 35. No les voy a desarrollar todos estos artículos porque al menos los voy orientando para cuando tengan que ver el convenio sobre los distintos temas que se van a ir presentando y que tiene que ver con el convenio. Por ejemplo, las condiciones especiales de trabajo abarcan desde el artículo 36 al 46. Tiene que ver con los controles periódicos, traslado de personal y la salubridad. Después nos vamos a extender en cuanto a los traslados. Hay un desarrollo bastante importante para las liquidaciones de los jornales o de las quincenas, tomando como los jornales básicos de cada categoría. El cálculo siempre para un empleado determinado, llamémosle por ejemplo el de ayudante, siempre va a ser el jornal básico, el cálculo, más los adicionales que correspondan. Siempre los adicionales son porcentaje, pero la base de cálculo es el salario, el del jornal diario o de cada hora, o las horas trabajadas o las horas de viaje, lo que se trate para pagar el adicional. Los beneficios sociales están encarados a partir del artículo 48 al 57. ¿Sí? Donde está la regulación, como le mencioné hace rato, que hablaba de trabajadores menores desde los 14 años como particularidad. El artículo 48 habla sobre los menores, las remuneraciones que van a percibir de acuerdo a la categoría que van a tener. Todo en función de un salario distinto al obrero, por supuesto, por la capacidad propia de cada persona. La capacidad de un obrero desarrollado no es la misma de un obrero que tiene 14 años. Primero por la experiencia y el desconocimiento, pero sí va a prestar servicio igual, pero con un salario distinto, reducido en un porcentaje. La escala salarial es una, pero se le pagará un porcentaje distinto. Después, bueno, tenemos que ver los beneficios marginales o sociales. Eso están definidos en el artículo 52, que tiene que ver, por ejemplo, lo que yo le había mencionado en algún momento, la asistencia perfecta. Este concepto es un adicional equivalente al 20% del salario básico que le corresponda a la categoría en la cual está encuadrado cada empleado. El trabajador que incurriera en una inasistencia o no cumpliera íntegramente su horario de trabajo o haga uso del derecho previsto en el artículo 18 de tomar una licencia no remunerada y hasta 20 días en el año calendario, no gozará de este adicional. Si las excepciones, digamos, de ausencia y para que se le liquide esta prestación y que el trabajador no haya concurrido, las excepciones son cuando está de vacaciones, no pierde el presentismo, sobre las licencias especiales, sobre los exámenes, sobre la suspensión de trabajo por causas climáticas. Esas ausencias, más los feriados obligatorios, más los feriados no laborales, no quitarán el goce de ese beneficio del 20%. ¿Sí? Otro de los días feriados es el día de los obreros de la construcción. Después está el artículo 53 al 57 que habla sobre compensaciones para hacer trabajos especiales.
En principio se trata de trabajos especiales cuando el obrero de una categoría realiza otra actividad, donde va a ser beneficiario de un porcentaje determinado, definido por el convenio, mientras desarrolle esa tarea. Va a tener un adicional aparte del que habíamos mencionado anteriormente. El artículo 55 se refiere a una especialidad o un trabajo que tiene que ver con algo no muy común, que tiene que ver con excavar zanjas, redes cloacales, donde van a tener adicionales distintos. El artículo 56 se refiere a otra especialidad, el 57 también. El 57 se habla de los trabajadores o los obreros que trabajan en altura y que de acuerdo a la altura van a cobrar un adicional distinto. A mayor altura, un porcentaje distinto de las horas que trabajen cumpliendo esas tareas. Del artículo 58 al 65, hay adicionales que se refieren a las distintas especialidades. Por ejemplo, oficial soldador electrónico o eléctrico de alta presión. 15% sobre el jornal estipulado. Y después hay una serie de especialidades que van a tener el beneficio de cobrar adicionales. El artículo 66 al 68 habla sobre las disposiciones especiales para trabajos de demoliciones y excavaciones, de las cuales también se habla de adicionales para las distintas categorías, comenzando desde el ayudante al medio oficial al oficial, ¿cierto? Esas tres categorías que lo van a ver en escala salarial publicada por UOCRA. Después hay otras actividades que están enmarcadas en el convenio que se refiere a especialidades, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. En cuanto a los aportes y contribuciones, los artículos 103 al 117 nos informa que sobre los aportes y contribuciones que el empleador debe realizar sobre los sueldos brutos de los trabajadores y los vencimientos de dichas obligaciones gremiales. Estamos hablando que en la mayoría de los gremios, todas estas obligaciones gremiales vencen a partir del día 15, salvo el 931 que está establecido por calendario de AFIP, el vencimiento de las cargas sociales. Aporte de los empleados. El aporte de los empleados está el de la UOCRA, el 2,5 de remuneraciones, el seguro de vida convencional, como ya se lo mencioné anteriormente, y cuál era la base de cálculo, que era un importe fijo para todos los empleados, tomando como referencia el sueldo, el salario del sereno. Las contribuciones de los empleadores serán el fondo del cese laboral. Después está el FIX, Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad, es el 2%. FODECO, Fondo de Desarrollo de la Construcción, es el 1%. Y el DIERIC es el 1% del FSL. Después, tiene estas particularidades para la liquidación. Hay que tener en cuenta que por causas climáticas se exige el pago, pero no con la liquidación normal y exclusiva que tiene que ver con el pago de la hora completa. Eso ya para ir avanzando en temas más importantes en cuanto a la especialidad de la liquidación del convenio de la construcción. Hay límite de las horas extra. Tener en cuenta también de que el propietario no constructor existe. ¿Cuál es el propietario no constructor? Es el propietario de un departamento o una casa que decide refaccionarla. No se va a inscribir en el DIERIC, no se va a inscribir en UOCRA. Salvo que contrate una empresa contratista que está incluido en UOCRA, que ese contratista hará efectivo el pago de todo lo concerniente al convenio. Tampoco se va a inscribir el DIERIC, así que la contratación no va a ser aplicable en este caso la ley 22250. Y después hay liquidaciones especiales que tienen que ver con los aportes, digamos, que se van a realizar de acuerdo
o los pagos de los aportes y las liquidaciones respecto a los trabajos adicionales, que esos están específicamente en un curso más especializado, más desarrollado de la construcción que nosotros sabemos mencionar cuando damos estos cursos en forma privada. Con esto, digamos, hablábamos de lo que es toda la categoría y toda la especialidad. Acá le estoy mostrando, es un cuadro cómo se muestran las publicaciones de la UOCRA. Habla de las zonas, acá está mencionando zona C. Capital Federal y Gran Buenos Aires, y Buenos Aires es categoría A. A eso se refiere la zona. Y después están distribuidas las distintas zonas, ustedes lo podrán observar en las escalas salariales. Acá habla del salario básico por hora, la categoría y el salario básico por hora. Como ustedes lo acaban de ver, tenemos oficial especializado, oficial, medio oficial y ayudante. Y tenemos el salario del sereno. Así que bueno, esta es la evidencia para que ustedes puedan no dudar al respecto cuando vayan a consultar el valor del salario básico, por hora, por supuesto. Bueno, acá pasamos a la liquidación y vamos a referirnos a la liquidación de la primer quincena. Como ustedes verán, la primer quincena, ¿y qué es lo que está vigente en este momento? Esta es una escala salarial. Tenemos el valor hora de un ayudante. Este recién inicia, es un ayudante, no está categorizado. El nombre, el CUI, la fecha de ingreso y la categoría. Número de legajo, si desean. El nombre, recibo de sueldo, que aparece el nombre o la denominación del empleador, la dirección y el quit. El periodo del liquidado de las contribuciones y cargas sociales del mes anterior y la fecha de depósito y en qué banco se hizo. Acá tenemos el salario básico que está liquidado, son las 90 horas multiplicado por los 148,17. Tenemos un feriado, porque estamos haciendo el mes de junio, hubo un feriado, por lo tanto ese feriado se le paga. Se liquida como cualquier feriado. Para hacer el cálculo de la diferencia, se divide por 25, como un día de vacaciones también. Y tenemos la asistencia perfecta. Este empleado trabajó toda la quincena. Por lo tanto, si hubiese tenido un día de examen, hubiese aparecido otro concepto, ausencia justificada, y que también tendría otro valor distinto. Y la asistencia perfecta estaría completa también. Y aquí tenemos el incremento solidario. Acuérdense que el incremento solidario fueron 3.000 pesos en enero, 1.000 pesos en febrero, y como este convenio no actualizó sus valores, siguen figurando. Por lo tanto, mensualmente son 4.000. Como es una quincena, se liquida los 2.000. Acá tenemos en este recibo, hacemos referencia a la primera quincena de junio del 2020 y la fecha de pago, 17 de junio. Tiene 4 días posteriores para pagar. Finaliza el 15, la primera quincena, puede pagar el 21. Pero bueno, eso va a cuestión de cada uno de los empleadores. Acá tenemos el recibo del mismo mes, pero la segunda quincena. Acá lo que aparece de diferente es lo que habíamos mencionado, que es el seguro de vida de convenio. Es el valor extraído del 2% del salario del sereno a esa fecha. Esa es la diferencia que vemos acá, nada más, pura y exclusivamente. Es el sueldo básico, el feriado, la existencia perfecta, el incremento salarial, la retención, el 11, el 3 y el 2%. Bueno, acá para hacerme más esclarecedor,
y como fue junio, estamos incluyendo el salario, estamos incluyendo la asistencia perfecta, estamos incluyendo el SAC. Como verán, estamos incluyendo los 2.000 pesos del incremento solidario y el 50% también, porque es como SAC, del incremento solidario. Acá se lo hicimos en forma separada, los aportes de los empleados con el seguro incluido. Estamos hablando de la segunda quincena, donde prácticamente se liquida el SAC de esta gente. Nos fuimos a este ejemplar para que tengan en cuenta. Los demás conceptos son todos muy reiterativos. Lo que no incluimos en este recibo fue un feriado. Bueno, acá vamos a ver algo en particular que tiene que ver la segunda quincena con ATP en junio. No incluimos el aguinaldo. Acá vemos, para que usted vea más que nada el porcentaje, incluimos el 50% del ATP. ¿Por qué incluimos el 50%? Por el tema que tiene que ver que a lo mejor si le retenemos todo el ATP en la primera quincena, es muy probable que, si vamos al caso, no hubiese percibido absolutamente nada el empleado. Y si ustedes recuerdan, en una de las diapositivas le mencionamos ese tema, distribuido el ATP. Hemos calculado el feriado, la asistencia perfecta, y discriminado acá los aportes por, digamos, relacionados con el incremento solidario. Como veremos, acá va a percibir menos plata en este recibo de sueldo, pero en su cuenta bancaria va a tener acreditado el ATP que la ANSES le otorga a cada uno de los empleados, siempre y cuando el empleador haya informado correctamente el CBU en AFIP. Para eso ingresa en cada uno de los empleados, donde se manifiesta toda la información necesaria que se debe volcar en esa página. Bueno, para finalizar, vamos a hacer un comentario de acuerdo al artículo 23 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Sabemos muy bien que los 2 últimos años esta actividad, la de la construcción, se ha visto afectada por los distintos acontecimientos económicos y profundizada hoy a través de la pandemia producida por el COVID-19, ¿no? Y la cuarentena que instauró el gobierno nacional. En principio aparece el DNU 329/20 que prevé la prohibición de los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo o fuerza mayor, ¿no? Que se fue extendiendo, porque todo esto comenzó por 60 días y hoy existe un decreto directamente que lo confirmado hasta ahora, prorrogado hasta el 30 de septiembre de este año. Y hablan también sobre los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación a lo dispuesto en el presente decreto no producirán efecto alguno manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales. Quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo permite al empleador durante un periodo determinado de tiempo suspender las tareas del trabajador, pagando una prestación no remunerativa en compensación de la suspensión de la prestación laboral, ¿cierto? De cualquier obra que estén realizando. Siempre esta que se funde en causales de falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, o por fuerza mayor debidamente comprobada
pactada individual o equivalentemente y homologada por autoridad de aplicación, conforme a todas las leyes vigentes, por supuesto, ¿no? Y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Estamos hablando de suspensiones, que decir que el obrero no está trabajando. Solo tributará las contribuciones establecidas por la Ley 23.660 y la 23.661. ¿A qué se refiere eso? Estamos hablando de suspensiones. Acuérdense lo que estamos mencionando. Únicamente lo que tiene que ver con el aporte de la obra social y algunos conceptos del convenio. Obra social, segurísimo. Por todo ello, como otros tantos otros rubros sindicales, han firmado un acuerdo para facilitar a las empresas poder llevar a cabo el acuerdo de la suspensión de la aplicación del artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo, una posibilidad vigente legalmente para aliviar el pago de los salarios en esta situación que es tan complicada y que nos está tocando vivir en estos momentos, ¿no? A todos los argentinos. Es así que en el 8 de mayo de 2020 se firmó un acuerdo en el que se extendió por el acuerdo firmado el 23, las mismos establecían que desde el 1 de abril al 31 de julio las empresas pueden suspender a trabajadores en los términos siempre que estén situadas en zonas que no hayan podido retomar las tareas. ¿Sí? O sea, todo esto que establece el artículo 223, realmente acá se vienen surgiendo algunas contradicciones. Claro, no estaban previstos porque esto es una pandemia y realmente está haciendo de que las empresas no puedan trabajar, como lo dije al principio. Todos estos acuerdos tienen que ser presentados ante el Ministerio de Trabajo. El sindicato hace de veedor un poco de aprobación de lo solicitado por el empleador. La justificación. No hace falta realmente verificar demasiado. Sabemos muy bien que las obras en construcción no están trabajando. Dice que la asignación será de pago mensual con anticipos quincenales para que no detrimente la habitualidad del pago del rubro. Liquidación de sueldos quincenales. El importe de la misma será del 75% del salario que el trabajador debiera percibir por su categoría, sumando el adicional por asistencia perfecta y los demás plus que deban cobrar respecto a la tarea que desarrolla. Los empleadores se comprometen a abonar las contribuciones establecidas en las leyes 23.660 y 23.661. Las ART, las contribuciones sindicales, el seguro de vida convencional y el fondo del cese laboral y contribución del artículo 12 de la ley 22.250. El empleador que haya sido incluido en el artículo 8 del decreto 332/2020 del programa ATP que abona ANSES y el empleado haya recibido el salario complementario, este se tomará como pago a cuenta de la asignación del dinero prevista en el artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo, como vimos en la liquidación. Si la empresa se ve favorecido en este apartado especial de la AFIP, que tiene que ver con el ATP, que todo empleado, acuérdese que a todos los empleados se le va acreditando en su cuenta bancaria a través del ANSES un valor determinado de acuerdo a la categoría del ingreso. Lo que se llama el salario complementario, ATP. Eso se debe mencionar en el recibo como lo habrán visto en los ejemplos anteriores. Y se toma como pago a cuenta. No es que se suma a los salarios que debe percibir el empleado. Bueno, desde ya le agradezco muchísimo haberlos escuchado y cualquier inconveniente, cualquier consulta, deberíamos en algún momento a través del consejo prever la situación que tiene que ver con responder a algunas consultas que se puedan dar. Esta situación, digamos, de tratar de acercarse a ustedes a través de esta manera,
la exposición. Acá tienen nuestros emails, cualquier consulta, estamos a vuestra disposición. Agradezco muchísimo su atención. Buenas tardes a todos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en el ciclo de novedades laborales y previsionales que otorgamos desde la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Hoy vamos a ver las novedades laborales y previsionales del último mes. Bueno, en primera medida nos vamos a ocupar de las modificaciones al libro sueldo digital. Recordamos que cuando nosotros cargamos el libro sueldo digital de AFIP, sea en forma manual o sea a través de la importación del sistema de liquidación de sueldos que utilizamos para realizar la liquidación de la empresa, una vez que la hayamos cargado, la única forma que tenemos de modificar la misma es siempre y cuando se encuentre en condición de ingresada, validada o no validada. Una vez que aceptamos esta liquidación del sueldo en el sistema de libro sueldo digital, no tenemos posibilidad de modificarla. AFIP modificó esto en este último mes y nos permite hacer las modificaciones a través de dos formas. Una a través de una opción de nómina y otra a través del ingreso de una nueva liquidación. ¿Cómo podemos hacer estas rectificativas? Bueno, primero tenemos que ver de estar dentro del periodo en el que nosotros queremos modificar. Si no, obviamente vamos a estar rectificando un periodo que no corresponde. Una vez que estemos dentro del periodo, debemos ingresar la liquidación de ajuste en ese periodo. La liquidación que vamos a ingresar no reemplaza a la que ya existe, sino que solamente la va a complementar. Recordamos que cuando hacemos el libro sueldo digital, nosotros cargamos una liquidación y la próxima liquidación que cargamos va a complementar al libro sueldo digital. O sea, van a ir sumándose las mismas. Entonces, para llegar al valor que nosotros necesitamos rectificar o que necesitamos llegar, tenemos que ir haciendo los ajustes correspondientes. No necesitamos volver a cargar todos los quills, sino solamente aquel quill que se quiera modificar su liquidación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se deben informar únicamente los conceptos del recibo que se deseen ajustar. La pantalla 3 de 3 es la de carga manual y bueno, tenemos que ir cargando ahí los conceptos necesarios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos una liquidación de horas extras y de un empleado y omitimos cargarla dentro del libro sueldo que ya está presentado. Entonces, vamos a realizar una liquidación de ese único empleado por la cantidad de horas extras correspondientes, donde va a figurar en ese recibo o en esa liquidación las horas que omitimos y los descuentos o aportes correspondientes a las mismas. Vamos a suponer que nosotros cargamos ya una liquidación del libro sueldo digital del empleado XX y nos equivocamos y en vez de poner 5 horas extras de ese empleado pusimos 50 horas extras, o sea, pusimos un 0 de más. ¿Cómo hacemos para rectificar esto y que nos quede como corresponde? Lo que tendríamos que hacer es subir una liquidación de este empleado con 45 horas extras negativas. O sea, vamos a mandar estas horas extras al haber. Y obviamente las deducciones o los aportes van a ser liquidados al debe. Esta va a ser la forma en que tenemos de poder anular las 45 horas extras que se pagaron de más
al empleado y que nos quede en forma correcta la liquidación presentada. Otra de las modificaciones más importantes que realizó el libro sueldo digital de AFIP es la diferenciación de lo que es el SAC. Nosotros, para cuando hacemos la liquidación del SAC, tenemos como concepto de parametrización el de la descripción de AFIP el 120.000. Se incorporaron el sueldo no complementario del primer SAC 120.001 y para el segundo SAC 120.002. ¿Esto por qué es? Bueno, porque hay empresas que utilizan las liquidaciones de sueldos y las importan al libro sueldo digital y utilizan algunas un solo concepto de SAC para el primer y el segundo semestre. En este caso vamos a utilizar el 120.000 y otras empresas utilizan el SAC del primer semestre y SAC del segundo semestre en forma diferenciada, entonces vamos a poner 120.001 o 120.002 según corresponda. Estos conceptos, 120.000, 120.001 y 120.002, solamente nos va a dejar subir en la liquidación del libro digital de los meses de junio y de diciembre. Si nosotros queremos incorporar un concepto 120.000 o 120.001 o 120.002 en cualquier otro mes, no nos va a dejar, o sea, no nos va a validar el mismo. ¿Por qué pasa esto? Porque para estos conceptos lo que está tomando es el tope correspondiente para la liquidación de aportes de ese empleado por la mitad del tope vigente. Hoy por hoy el tope vigente es 184.591,18. Entonces, en el mes en que liquidemos sueldo y SAC, va a tomar los 184.591,18 para la liquidación de sueldo y para la liquidación de SAC de primero o segundo semestre va a tomar el 50% del valor referido. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que hacer una liquidación final o una liquidación no por un semestre completo? Lo que vamos a hacer es vamos a utilizar otro concepto que es el 120.003. Este concepto nos va a permitir o nos va a exigir, mejor dicho, que nosotros carguemos la cantidad de días por las cuales estamos liquidando ese SAC. Es así que el tope que va a tomar para hacer la liquidación de este concepto va a ser 184.591,18, que es el tope actual, dividido 360, que es la cantidad de días del año, multiplicado por la cantidad de días que vamos a estar pagando ese SAC. Por ejemplo, si es por 3 meses van a ser 90 días. Este concepto, 120.003, va a ser admitido o va a ser validado por el sistema de AFIP liquidándose en cualquier mes, de enero a diciembre, inclusive junio y diciembre. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros tengamos que hacer una liquidación final en junio o en diciembre, o en junio y en diciembre utilicemos un SAC proporcional por una persona que haya ingresado en la mitad del semestre y tengamos que utilizar este concepto. Bueno, otro dato importante sobre el sueldo libro digital es que AFIP informó a los empleadores que se encontraban obligados a presentar el libro sueldo digital a partir del periodo de vengado julio, que va a extender el periodo de prueba a septiembre, o sea que el primer vencimiento va a ser en el mes de octubre. Bueno, otro de los temas que quería charlar con ustedes era la extensión del ATP al mes de julio. Esto es muy nuevo, en realidad acaba de salir en el momento en el que estoy grabando este video, así que lo agregué en este último instante. Lo que les puedo contar respecto de este nuevo beneficio a partir del mes de julio es que primero hubo una modificación del
DNU 332/20, en donde incorpora un nuevo beneficio que es el crédito a tasa subsidiada. Este crédito a tasa subsidiada está más que nada dirigido a aquellas empresas que por alguna razón no pueden acceder al salario complementario. Entonces, se prevé que las empresas en esas condiciones puedan solicitar un crédito a tasa subsidiada que puede ser de hasta el 120% del salario mínimo vital y móvil por cada empleado que tenga a su cargo. Bueno, esta es una innovación respecto de lo que veníamos teniendo hasta el mes de junio. Las condiciones para obtener el ATP ya también que fueron aplicadas para el mes de junio y los meses anteriores son no distribuir utilidades por el periodo fiscal cerrado a partir de noviembre del 2019, no recomprar sus acciones directa o indirectamente, no adquirir títulos y valores en pesos para su posterior o inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia de custodia en el exterior, y no realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos que se encuentren relacionados directa o indirectamente con la empresa, cuya residencia sea en alguna de las jurisdicciones que no coopere o de baja o nula tributación. Estas son condiciones que ya se venían aplicando en los ATP de mayo y junio. También se repiten para el mes de julio. Bueno, vamos a revisar un poquitito el tema de la decisión administrativa 1133 del salario complementario. Acá hubo una modificación para lo que fue en el mes de junio, donde estaban divididas por zonas, y eran aquellas zonas que estaban en zona de aislamiento social, preventivo y obligatorio, porque vieron que empezaron a abrir en algunas provincias, entonces quisieron focalizar en las empresas que realmente tenían una afectación. Por lo tanto, dividen, digamos, el beneficio del salario complementario en dos partes con condiciones diferentes. El salario complementario para los trabajadores de empresas que están afectadas en forma crítica y en zona de aislamiento social preventivo y obligatorio, el sueldo anual complementario va a ser equivalente al 50% del salario neto, del 83% de la remuneración bruta declarada en el 931 en el mes de abril fue para el mes de junio. Para el mes de julio va a ser la remuneración correspondiente al mes de mayo. Este monto no podrá ser inferior a un sueldo mínimo vital y móvil ni superior a 2 sueldos mínimos vitales y móviles. La suma del salario complementario no podrá arrojar como resultado que el trabajador obtenga un beneficio superior a su salario neto correspondiente al del mes de abril. Esto era aplicable para junio, para el mes de mayo hablaríamos para el mes de julio. Y hacía la diferenciación con el salario complementario para trabajadores en zona de distanciamiento social preventivo obligatorio, o sea, no que estén caracterizadas o que estén calificadas como que sean afectadas en forma crítica. Y si bien las características de este salario complementario son muy similares, tienen una sola variación, que no se aplica el tope de los 2 sueldos mínimos vitales y móviles, sino que serán el 50% del salario correspondiente al mes de abril, del 83% de la remuneración bruta, que este monto no sea superior al salario mínimo vital y móvil, a un salario mínimo vital y móvil, o sea que si es superior no le van a dar más de un salario mínimo vital y móvil. Este va a ser el tope.
Bueno, y obviamente que no puede arrojar o sea, no puede ser mayor al salario neto que cobró en el mes de abril. Bueno, en este caso estaríamos hablando para julio de... Bueno, respecto de las condiciones de admisibilidad del beneficio, propone estimar una variación de la facturación de los empleadores comparando mayo 2019 y mayo 2020 del 5%. Esto era para el mes de junio. Las empresas que se iniciaron después de diciembre del 2019 o durante el 2020 no se va a considerar la variación de la facturación anual. Y también otra cosa importante es que no se va a incluir dentro de la plantilla para hacer el reconocimiento del salario complementario a aquellas personas que hayan sido de bajas en la empresa hasta el 24 de junio, fue para el mes de junio, y de julio va a ser ahora para el mes de julio, para el ATP de julio. Asimismo, ya desde el mes de mayo se viene aplicando un nuevo tope que no se les va a dar el salario complementario a todos aquellos trabajadores que tengan una remuneración de 140.000 pesos o mayor. Bueno, para aquellas empresas que tengan más de 800 trabajadores, una condición para poder obtener o lograr el ATP es que no podrán incrementar los honorarios, salarios o anticipos de los miembros del órgano de administración más de un 5% en términos nominales del valor correspondiente al año anterior. Otra situación es que las empresas que están afectadas en forma crítica gozarán de la reducción del 95% de las contribuciones patronales al CIPA. Esto es algo interesante, se está ampliando. Otro beneficio que reglamentó para el mes de junio fue el tema del pluriempleo. Todos aquellos trabajadores que tengan más de un empleo van a poder recibir el salario complementario y lo van a hacer obteniendo como beneficio hasta el 50% de la sumatoria de las remuneraciones netas de los distintos empleadores. La suma que perciben no podrá ser inferior a un salario mínimo vital y móvil ni superior a 2 salarios mínimos vitales y móviles. La suma que se le aporta en este concepto tampoco podrá ser superior a lo que recibió en forma neta de la sumatoria de los distintos empleadores para el mes de abril en junio y para el mes de mayo para el mes de julio. Los salarios complementarios, de acuerdo a las pautas pactadas, deberán distribuirse proporcionalmente considerando las remuneraciones brutas abonadas por cada empleador que haya sido seleccionado para acceder al beneficio en cuestión. O sea, que en lo que cobra un empleado que esté en pluriempleo va a poder ser repartido restándose de los distintos empleos siempre y cuando el empleador haya accedido al ATP y lo van a hacer en forma proporcional, de acuerdo al sueldo que se pague. Es algo, digamos, interesante que han reglamentado y está bueno. Una aclaración que hicieron sobre la que recibimos muchas consultas en el Consejo fue qué pasa cuando un sueldo complementario supera el importe que tiene que cobrar el empleado en ese mes. ¿Cómo pasa esto? Por ejemplo, para aquellos empleados que tienen remuneraciones quincenales. Eso es muy normal. Entonces, el sueldo complementario que cobran muchas veces es mayor a lo que deben cobrar en la quincena. ¿Cómo se trabaja? Esto fue aclarado y reglamentado por el Ministerio de Trabajo y dice que se toma hasta el
tope correspondiente a la quincena que se paga, y lo que excede del sueldo complementario se va a descontar de la quincena siguiente o del mes siguiente en caso de que sea mensual. De la misma manera se va a aplicar en caso de que se esté utilizando la alternativa de la suspensión del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, algo que está vigente desde hace 2 meses es poder pedir la baja del ATP. ¿Por qué pediríamos la baja del ATP? Por distintas situaciones, porque pensamos distribuir dividendos, porque queremos aumentar los salarios de los directores, o porque pedimos el ATP y después nos dimos cuenta de que no cumplimos con las condiciones de facturación. Entonces, ¿cómo hacemos este pedido? Bueno, entramos a la aplicación de ATP que nos ofrece la AFIP y ponemos solicitar baja del beneficio. Una vez que lo hayamos hecho, nos va a tirar un ticket y se nos va a notificar de que no vamos a poder pedir este beneficio para este mes. Sí lo vamos a poder pedir para otros, pero para este mes en el cual nosotros lo estamos rechazando, no vamos a poder volver a pedirlo. En caso de que los empleados hayan cobrado ya el ATP y nosotros nos estemos dando de baja, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que devolver el dinero que cobraron estos empleados. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un BEP, donde vamos a seleccionar el reintegro del salario complementario y vamos a poner impuesto, vamos a ir a concepto, subconcepto, y CS 016, 019, 019, o sea, declaración jurada, y para devolver los intereses, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener que devengar intereses de esos conceptos, de esos importes pagados a nuestros empleados por salario complementario. Vamos a utilizar, digamos, también impuestos, conceptos, subconceptos y CS 016, 019 que es declaración jurada, 095 que es intereses financieros. ¿Cómo vamos a obtener estos intereses financieros? Los vamos a sacar desde la fecha en que se percibe el ATP hasta la fecha del depósito. La fecha de reintegro debería ser hasta el día 20, inclusive del mes en que se haya realizado el pago. En caso de que el lapso entre la fecha de pago del beneficio y la del vencimiento de la transferencia al organismo sea posterior al 20, nos vamos a tomar 5 días hábiles desde la fecha de depósito del beneficio. Bueno, vamos a pasar a hablar ahora de los conceptos de doble indemnización y restricciones para suspender personal. Respecto a la doble indemnización, por el decreto 528 del 2020, se amplió por 180 días a partir del 10 del 6 el derecho a la doble indemnización de todos aquellos trabajadores que sean despedidos sin justa causa en el periodo, así que se extendió hasta el 10 del 12 del 2020. Por lo tanto, acá tenemos la primera restricción o digamos una de las dificultades que ponen para poder despedir personal en este periodo. Y también está el decreto 329 del 2020 que prohíbe las suspensiones por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo. Así también como la prohibición de despedir personal. Esta prohibición primero fue por 60 días y después se extendieron otros 60 días más. Bueno, en realidad tenemos esta prohibición hoy vigente hasta el 30 de septiembre del 2020.
Este decreto preveía una forma de suspender personal que es a través del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Cómo podemos hacerlo? Es pura y exclusivamente si se paga una compensación por esta suspensión y sobre esa compensación no remunerativa el empleador paga los aportes y contribuciones de la ley 23660 y 23661 y las cuotas sindicales. Entonces, se firma un convenio, después de los reclamos, se firma un convenio, la Confederación General del Trabajo, o sea, la CGT y la Unión Industrial, donde arman un acuerdo marco para las suspensiones del artículo del 223 bis. Es así que las empresas con menos de 70 trabajadores van a tener que adherirse, digamos, a este tipo de convenio a través de o el gremio que estén ajustados o reglamentados, o por medio del Ministerio de Trabajo a través de la página argentina.gov.ar. Procediendo de esta manera a una homologación automática del convenio. El convenio ya está prearmado y para poder concretar el trámite tienen que realizar la presentación de este formato aprobado y firmado y la nómina total de trabajadores, incluyendo el nombre completo del trabajador, el DNI, el CUIL y la fecha de nacimiento. Para empresas con más de 70 trabajadores, directamente tienen que llamar o comunicarse con gremiales del sindicato bajo el que está reglamentado para poder hacer la presentación de este tipo de convenio. ¿Cuáles son los trabajadores que están comprendidos? Los trabajadores que están comprendidos son todos aquellos que no prestan servicio por motivo de aislamiento obligatorio. Quedan excluidos de este tipo de procedimiento de suspensión del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo todas aquellas personas que estén haciendo teletrabajo o que estén exceptuadas de ir a trabajar por una cuestión de encontrarse en un grupo de riesgo. Por ejemplo, una persona mayor de 60 años, una persona que tenga que estar al cuidado de los hijos menores, o que estén embarazadas o que tengan algún riesgo de salud preexistente. El salario complementario que reciban los empleados porque hayan sido aceptadas las empresas en el ATP van a ser tomados como pago a cuenta de esta asignación prevista para el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Otra condición que asumen las empresas es que van a mantener la nómina total de empleados durante el plazo de vigencia del mismo. Hay muchos gremios que ya han reglamentado las suspensiones correspondientes a este artículo y entre ellos están los servicios de garaje, los de SMATA, petroleros, metalúrgicos, maestranza, gastronómicos, bueno, también de la construcción, sindicato de empleados de comercio, o sea, la mayoría de los empleados ya están adheridos, tienen todos los convenios, tienen toda la adhesión a estas suspensiones del artículo 223 bis. Pueden entrar a cada uno de los sindicatos y ahí van a ver cuáles son las reglamentaciones correspondientes. Bueno, vamos a hacer una liquidación de sueldos referida a una suspensión del artículo 222 bis. Vamos a tomar como referencia una liquidación de sueldos del convenio de comercio 130/75 para un empleado vendedor categoría A. Y bueno, hicimos una liquidación para el mes de abril
donde vamos a ver el sueldo completo de la persona, la antigüedad, el presentismo, el aumento solidario del decreto 14 del 2020 de 4.000 pesos y el acuerdo 2019-2020 del convenio colectivo de empleados de comercio de 2.000 pesos. Bueno, con todas las deducciones o aportes correspondientes, como son el 11% de jubilación, el 3% de la ley 19.032, el 3% de la obra social, el FAESIC y el sindicato de empleados de comercio y 100 pesos de la obra social OSECAC, que es la que tiene este empleado. Este sería una liquidación normal del sueldo correspondiente a los haberes de abril 2020. Bueno, vamos a revisar el cálculo del salario complementario, que si bien ya hicimos pormenorizadamente el cálculo del mismo en la reunión anterior, vamos a refrescarlo en este momento. Nos vamos a focalizar en lo que es maestranza categoría A, que es lo que nos va a servir para seguir desarrollando el ejemplo en las diapositivas siguientes. Tenemos un sueldo neto real de febrero del 2020 de 32.482. El neto calculado según la decisión administrativa 591 va a ser el bruto por el 83%, es 33.594. Vemos que este importe calculado según la decisión administrativa es mayor que el importe real obtenido. Esto se debe a que en el importe real obtenido están los descuentos de sindicatos que no lo tiene previsto en la decisión administrativa. Tomamos el 50% de este sueldo, del sueldo calculado según la decisión administrativa 591, o sea, el 50% de 33.594 es 16.797. Luego comparamos este sueldo con el salario mínimo vital y móvil, con un salario mínimo vital y móvil y con 2 salarios mínimos vitales y móviles, que es el tope máximo. Como dice la reglamentación que no se puede percibir menos de un salario mínimo vital y móvil, a este empleado, maestranza categoría A, se le va a asignar como salario complementario para el mes de abril, en este caso, de 16.876. Sería lo mismo para los meses siguientes porque en realidad no hubo variación salarial. Por lo tanto, si nosotros durante el mes de abril fuimos empleadores beneficiados con el ATP y vamos a recibir el salario complementario para nuestros empleados, vamos a tener la liquidación exactamente como vimos para el mes de abril en el recibo anterior. Vamos a tener todos los descuentos de jubilación, obra social y sindicales, y además vamos a tener un descuento adicional que se va a llamar sueldo complementario decreto 332/20 por los 17.083, que es el importe correspondiente a lo que vimos en la diapositiva anterior. Bueno, ahora vamos a suponer que esta empresa quiere suspender a los empleados. Entonces, ¿cómo vamos a sacar la asignación que se le va a pagar al empleado de acuerdo a lo que prevé el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo? El sueldo neto del mes de abril era de 36.852 si lo ven en el recibo correspondiente. Dice la resolución que no podemos pagar menos del 75% de este sueldo neto. Por lo tanto, si hacemos el 75% de este sueldo neto nos da 27.639. ¿Cuáles son los conceptos que nosotros tenemos que pagar o
que el empleado debe pagar de esta asignación. Va a ser obra social, que es un 3%, aporte sindical un 2%, FAESIC, que es un 0,5%. Por lo tanto, el total de lo que debe aportar el empleado es del 5,5% más los 100 pesos de OSECAC. Por lo tanto, ¿cómo vamos a sacar nosotros la asignación a pagar por la suspensión del artículo 223? Vamos a tomar el importe neto correspondiente al 75% del valor del sueldo de abril, que nos daba 27.639. A eso le vamos a hacer un gross INAP con este 5% de aportes que tienen que realizar y los 100 pesos. Por lo tanto, nos va a dar un importe de asignación bruta de 29.352. ¿Cómo lo vamos a exponer en el recibo de sueldo? Vamos a poner sueldo, 36.467, antigüedad, el presentismo, el aumento solidario, el acuerdo 2019/20 del Sindicato de Comercio, y vamos a anular todos estos conceptos con un nuevo concepto que se va a llamar ausencia por suspensión del artículo 223 bis. Por lo tanto, en los conceptos remunerativos nos va a dar 0. Por otro lado, vamos a realizar o vamos a colocar un concepto semi-remunerativo que va a ser la prestación no remunerativa del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que va a ser el importe que acabamos de calcular. Sobre este importe se van a hacer los aportes y contribuciones correspondientes, que son la obra social, el FAESIC, el sindicato y los 100 pesos de la obra social. No se va a retener ni jubilación ni aporte a la ley 19.032. Tengamos en cuenta que si nosotros estamos pasando esta liquidación a el sueldo libro digital, lo que vamos a tener que hacer es colocar un concepto de AFIP que sea semi-remunerativo, donde se va a llamar prestación no remunerativa y va a tener solamente tildado en los conceptos que afectan al mismo lo que es obra social y los aportes sindicales. Bueno, esta es la forma de liquidar entonces el recibo de suspensión. ¿Qué pasa si nosotros realizamos una suspensión, pero además somos empleadores que estamos beneficiados por el ATP y este empleado cobró el salario complementario? Entonces, lo que vamos a hacer es, al recibo anterior, le vamos a poner un concepto adicional de descuento que van a ser los 17.083 que calculamos oportunamente. Por lo tanto, el empleador solamente va a pagar 10.055 pesos. Otro tema que nos tuvo en boga durante estos últimos meses y tuvimos tiempo para presentar hasta el 3 de julio fue el formulario 1357 correspondiente a todos los trabajadores que hayan ganado una suma mayor a 1.500.000 pesos durante el año 2019. Bueno, recordamos que las empresas tienen la obligación de entregar el formulario manual a todos los empleados que durante el año 2019 no hayan superado la suma de 1.500.000 pesos, sean remuneraciones brutas, grabadas, exentas y no alcanzadas, o sea, por todo lo que cobró el trabajador. Y sí está obligado a presentar a AFIP por un medio virtual que prevé la institución la declaración jurada correspondiente al formulario 1357 y que venció el 3 de julio pasado. La forma que tienen las empresas de presentar
estas declaraciones es por transferencia electrónica de datos mediante el servicio presentación de declaración jurada y pagos a través del sitio web o por medio de intercambio de información mediante web services denominado presentación de declaración jurada, perfil de contribuyente. El saldo que arroja esta declaración jurada lo vamos a poder percibir en el recibo de sueldo del trabajador del mes de julio y depositarlo hasta el 10 de agosto. AFIP incorporó en el servicio Siradi Trabajador una opción para poder descargar el 1357 correspondiente al periodo fiscal 2019. Bueno, vamos a ver digamos, cuáles son los conceptos agregados al nuevo modelo del formulario 1357. En este modelo agregaron todo lo que es una apertura muchísimo más amplia para lo que son otros empleos. Es la misma apertura que tiene para el empleo actual, donde encontramos no solamente las remuneraciones brutas grabadas, las retribuciones no habituales, sino también el SAC primera cuota, SAC segunda cuota, horas extras remunerativas, horas extras no remunerativas, etc. Otra de los conceptos que es modificado en el nuevo modelo es la parte de las donaciones, que es actualizado con el nuevo artículo de la ley última. Lo que también incorpora son las deducciones del inciso A y del inciso C del primer párrafo del artículo 30, que son, digamos, referidas al artículo 46 de la 27.541. Recordemos que el año pasado, a mitad de año, aparece esta norma donde amplía el importe de las deducciones, tanto sea de la deducción de ganancia mínima imponible como la de ganancia especial, para los empleados en relación de dependencia. Entonces, ¿cómo se muestra este modelo, este nuevo modelo de 1357? La deducción de ganancia mínima imponible y deducción especial, por un lado, se muestran con el valor normal para todos los trabajadores y luego agrega estos dos renglones donde establece en esos lugares los importes correspondientes al importe ampliatorio. Por otro lado, recordamos a todas las personas que están en relación de dependencia que tienen tiempo hasta el 31 del 8 de presentar sus declaraciones juradas informativas anuales y deben hacerlo todas aquellas personas que hayan tenido un ingreso completo, total, de por lo menos 2 millones de pesos. O sea, se amplió el umbral a partir de esta modificación. Se posterga el vencimiento del SIPA correspondiente a junio al 14 de septiembre, 15 y 16 de ese mes. Por otro lado, AFIP también ha sacado un plan de pago para realizar la cancelación del SIPA diferido. Es así que las empresas podrán adherirse respecto de marzo, pudieron haberse adherido entre el 9 de junio y el 30 de julio. Para lo que es el mes de abril o el SIPA de abril, se pueden adherir entre el 1 de julio y el 31 de agosto. Para lo que es el SIPA de mayo, podrán adherirse entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre, inclusive. La cantidad máxima de cuotas a otorgar serán 8 y no podrán ser menores a 1.000 pesos. Este plan está disponible desde el día 9 de junio. Como todos los meses, vamos a hacer una referencia a los días del gremio correspondiente. Este mes hay muchos, así que les dejamos acá la diapositiva para que puedan consultarlos, pero entre ellos están garajes, gastronómicos, construcción, pero en lo que es obras viales o concesiones viales.
panaderos, guincheros, petroleros, televisión, neumático, piseros, autores, ladrilleros, peluqueros, chacinados, corcho, modelos. O sea, hay mucha cantidad de gremios donde se festeja el día y obviamente que son días generalmente pagos y no laborables. Recordamos también que el registro de empleadores online se prorrogó hasta el 30 de septiembre. Este registro es un registro obligatorio para todos aquellos empleadores que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El primer vencimiento fue en el mes al 31 de marzo y luego se fue prorrogando, bueno, ahora al 30 de septiembre. Tenemos una nueva versión de SICOS. Esta nueva versión está incorporando algunas actualizaciones, por ejemplo, la actualización de productores en convenio de corresponsabilidad gremial. También está separando los códigos para aquellos que tengan el beneficio del ATP, de la reducción de contribuciones y de lo que son la postergación de contribuciones de SIPA, y también para diferenciar a los empleadores que están en la parte de salud y que son beneficiados por el decreto 300/20 con el código 459. Una novedad para el gremio de la construcción: se establece un plan especial de pagos de las cuotas de multas del IERIC. Así que las multas van a estar pudiendo ser canceladas en 84 cuotas en forma excepcional. Así que bueno, recomendamos que vayan a la página del IERIC y de la UOCRA y puedan verificar estos planes de pago. Por otro lado, también se prorroga el plazo para el depósito del fondo de cese laboral para los meses de mayo, junio y julio, y van a estar como depositados en término. Si el de mayo se hace antes del 15 de agosto, el de junio se hace antes del 15 de septiembre y el de junio se hace antes del 15 de octubre. Otro de los puntos es que tenemos el tema de la categorización PYME y han cambiado los valores para realizar la categorización. Se los dejamos acá para que los puedan revisar y corroborar. Tengan en cuenta de que estando inscritos como pymes tienen una serie de beneficios que son interesantes, así que recomendamos que hagan la categorización correspondiente de ser posible. Bueno, muchísimas gracias por haber asistido. En nombre mío y del doctor Molina, quien coordinó esta capacitación. Ambos somos de la Comisión de Recursos Humanos. Les recordamos a todos aquellos que quieran unirse. Nos reunimos los segundos jueves de cada mes y estamos tratando temas muy interesantes respecto de lo que es la parte laboral o de recursos humanos. Bueno, gracias a todos. Espero verlos pronto.